Al mundo que no te tiene temor, quiere una vida, y así no se dirige el mundo, y contra la corriente navega. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiere una vida, y así no se dirige el mundo, y contra la corriente navega. Y corriente navega. Déjame serte fiel, ser diferente. Buenas noches, estamos iniciando esta nueva clase o nueva serie de clases que se va a titular Dios quiere que crezcas. Es una clase de jóvenes que estamos ahora iniciando juntos con los jóvenes de Miguel Alemán, quienes están siendo etiquetados, pero también es para los hermanos en Cristo para que den lecciones en sus congregaciones para los jóvenes de la iglesia. Vamos a iniciar en este momento, vamos a tomarnos 20 minutos, aparta un tiempo para poder escuchar esta lección que va a significar mucho en tu vida. Dios quiere que crezcas. Vamos a iniciar y por favor comparte. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacernos primero unas preguntas. ¿Cuántos jóvenes conoces hoy realmente que están madurando? ¿Cuántos siguen actuando como si fueran niños y no quieren crecer? Esta pregunta es importante ya que el tema es Dios quiere que crezcas. Otra vez, ¿cuántos jóvenes conoces hoy que realmente están madurando? ¿Cuántos siguen actuando como si fueran niños y no quieren crecer? Hoy, gracias a la facilidad en la que las cosas vienen al joven, ya no le interesa luchar a conocer o hacer las cosas. Ya no le preocupa el porvenir del mañana. No quieren crecer los jóvenes de hoy en día. Sin embargo, el tiempo no perdona y seguimos creciendo y cumplimos años cada vez más. Si antes tú tenías 13 años, ahora tienes 14. Si antes tenías 17, ahora tienes 18. Si antes yo tenía 19, ahora tengo 20. Si antes tenía 22, ahora tengo 24. Y así, el tiempo pasa volando, dice la Escritura en Santiago, capítulo 4, versículo 14. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo. Luego, se desvanece. Cristo también fue joven, pero Él no se quedó joven. Él siguió creciendo y la Escritura dice de Él en Lucas capítulo 2, versículo 40, que Él crecía. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre Él. Entonces podemos decir que los jóvenes debemos interesarnos en crecer conforme a nuestra edad y no quedarnos estancados en la inmadurez. Esto es, que si yo tengo 16 años, yo me debo de comportar como un joven de 16 años. Que si yo tengo 18 años, me comporte como uno de 18 años. Si tengo 22, que me comporte como uno de 22 años. Pero qué desagradable es ver que jóvenes de la Iglesia de Cristo, de 14 a 16 años, no se dan cuenta que ya tienen responsabilidades ante Dios. Que jóvenes de 18 años a 21 años no saben qué hacer con sus vidas. Que jóvenes de 22 a 25 años no han hecho nada para Dios ni para ellos mismos. Es por esto que esta lección vamos a checar lo más importante y que crecer es algo importante conforme a lo que tú vas viviendo. Para que no crezcas solamente físicamente y mentalmente,
y que espiritualmente te quedes enano, inmaduro o niño. Es por eso que te invito a que te quedes en este momento, a que estudies con nosotros el tema Dios quiere que crezcas. Así que comparte a los que van ingresando, sean bienvenidos. Vamos a estudiar esta lección. Poquitos minutos. Dios quiere que crezcas. ¿Por qué? Bueno, pues podemos decir muchas cosas, pero una cosa importante es que crecer es fortaleza. Dios quiere que crezcas porque crecer es fortaleza. Lucas capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía. Cuando tú creces, tú te fortaleces. ¿Cuántos de nosotros no queremos crecer? Y al no querer crecer nos estamos negando a la oportunidad de ser fuertes. En lo personal, uno de mis mayores temores era crecer, porque crecer era algo desconocido para mí y algo que yo no quería aceptar. Y es que estar bajo la protección de tus padres es algo hermoso, pero va a llegar el día en que tus padres ya no van a estar. Y en lugar de refugiarte en sus brazos, te tocará a ti vivir solo contra la vida. Y es ahí cuando tú dejarás de estar al cuidado de tus padres para ser responsable y luchar contra la vida. Todo aquel que no quiere crecer o que no puede crecer, sufre de debilidad, ya que no tiene la fortaleza para lograr hacer cosas por su cuenta. Y esto es algo grave. Dios quiere que crezcas. ¿Por qué? Porque crecer es fortaleza. Así que pregúntate, ¿qué sabes hacer solo? ¿Qué sabes hacer solo sin ayuda de tus padres? ¿Sabes hacerte de comer tan siquiera? ¿Sabes trabajar y ganar tu propio dinero? ¿Sabes lavar tu ropa y plancharla, guardarla e inclusive tender tu propia cama? Muchos sabemos hacerlo, pero no lo hacemos. Otros ni siquiera han hecho crecer su conocimiento y su capacidad de poder hacer algo por ellos mismos. Estos jóvenes son realmente indefensos. El día que sus padres no estén en casa, no podrán lograr nada. Así que si tú eres un joven que no se está fortaleciendo, en otras palabras, no está creciendo en su vida personal, tampoco vas a lograr crecer en tu vida espiritual. Por eso es importante hacernos la pregunta, ok, Dios quiere que yo crezca porque crecer es fortaleza. Entonces, ¿qué podía hacer Jesús a los 12 años? Y vamos a ver tres cosas en esta noche. ¿Qué podía hacer Jesús a los 12 años? Pues la Biblia dice que él podía estar sin el cuidado de sus padres por varios días. Ahí me equivoqué. Los días fueron 3 días aproximadamente. Podía estar sin el cuidado de sus padres por varios días. En este caso, 3. Allá en Lucas capítulo 2, versículo 40 al 46 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, chécate muy bien la edad de Jesús. Él tenía 12 años. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Pero al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José, su padre, y María, su madre. Imagínate, ellos iban cada año a celebrar la fiesta de la Pascua, iban todos judíos, no nada más ellos, y la distancia era enorme, unos 130 kilómetros, era larga. Lucas capítulo 2, versículo 44 dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron a Jesús, volvieron a Jerusalén a buscarle. Hallaron en el templo, después de 3 días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces ellos fueron a adorar a Jerusalén. Ellos iban al principio, después se retiraron, ya iban a distancia y 3 días después fue cuando ellos se dieron cuenta que no estaba Jesús con ellos, porque María y José al regresar a Nazaret pensaban que Jesús iba con ellos. María y José después de un tiempo de viaje buscan a Jesús y no lo encuentran. Y es cuando ellos deciden volver. La pregunta es,
¿qué podía hacer Jesús a los 12 años? Él podía estar sin el cuidado de sus padres por varios días. Pregúntate, ¿puedes imaginar estar tú sin tus padres? ¿Puedes imaginar estar en un lugar donde no conoces? ¿Qué comería Jesús en esos 3 días? ¿Dónde durmió Jesús en las noches? ¿Cómo le hizo para que no le sucediera nada malo? Estas preguntas son importantes. Ahora bien, esto no quiere decir que todos los que tengan 12 años pueden estar sin sus padres en cualquier lado, sino que nos muestra la capacidad que Jesús tenía a los 12 años de poder hacer cosas por sí mismo. Si tú eres un joven cristiano y no puedes estar sin tus padres solo, ya te pasaste de la edad que Jesús tenía, ya estás mayor de 12 años, entonces no estás creciendo. Es importante que crezcamos y podamos realizar actividades por nosotros mismos. Claro, no nos iremos a lugares solos, tampoco debemos de desobedecer a nuestros padres, pero hay que hacer las cosas correctamente. ¿Qué podía hacer Jesús a los 12 años? Bueno, Jesús podía estar sin el cuidado de sus padres por varios días. En este caso fueron aproximadamente 3. Discúlpame si le puse 4, un error. Ok, siguiente. ¿Qué más podía hacer Jesús a los 12 años? Pues te vas a impresionar, porque Jesús a los 12 años podía hablar con adultos, entenderles y responderles correctamente. Chécate muy bien lo que dice Lucas capítulo 2 en los siguientes versículos. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Quién? Sus padres, José y María. Y Jesús estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían a Jesús se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Qué impresionante era Jesús, un joven o un adolescente de 12 años hablando con personas mayores, las cuales entendían lo que él decía y no solamente eso, se maravillaban. María y José encontraron a Jesús en el templo y le preguntaron, oían todo lo que él preguntaba y él respondía. La gente se maravillaba de lo que él hacía. Jesús no solo tenía la capacidad para poder estar solo, sino que tenía el suficiente conocimiento para poder hablar con personas inteligentes, en este caso, los doctores de la ley. Podemos decir entonces, jóvenes, que Jesús a los 12 años conocía perfectamente la ley de Dios y que a su corta edad él ya sabía los mandamientos de Dios. Él conocía cómo debía de actuar y no tenía duda de cómo hacerlo, tanto que los doctores de la ley se maravillaron. ¿Qué hacía Jesús a los 12 años? Él podía hablar con adultos, entenderles, responderles correctamente. La pregunta es, ¿cuánto conocía Jesús de la ley para maravillar a los maestros? ¿Acaso Jesús sabía más que todos ellos? Pues la Biblia dice que sabía suficiente. ¿Cuánto sabes tú de la ley de Dios? ¿Cuántos versículos te sabes de memoria? ¿Cuánta Biblia sabes? Es desagradable que nuestros jóvenes de hoy no están creciendo espiritualmente y no entienden la voluntad de Dios. Empiezan a pervertirse y no pueden entender ni siquiera las clases que se comparten los días de reunión. No prestan atención, no toman apuntes, no memorizan los versículos, no aprenden, ni mucho menos pueden enseñar a los demás sobre el por qué decidieron ser cristianos. Se supone que tú y yo, como hijos de Dios, hablo con quienes ya han tomado la decisión, hemos tomado la decisión de ser bautizados para ser perdonados nuestros pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Se supone que nosotros como jóvenes cristianos ya conocemos el Evangelio, pero muchos jóvenes cristianos ni siquiera saben por qué toman la cena del Señor. No indagan, no estudian y no leen la palabra de Dios. Ellos no crecen espiritualmente, no tienen el deseo de tomar su Biblia. En vez de querer estudiar lecciones bíblicas, toman y van a ver películas. A la edad de 12 años, Jesús entendía perfectamente la ley de Dios. Él podía responder correctamente conforme a la voluntad de Dios. Pero, ¿tú y yo podemos hacer lo mismo? Si realmente nosotros podemos hacer lo mismo,
Pues como el nombre lo dice, somos cristianos, debemos de ser seguidores de Cristo, lo debemos de hacer. Pero entonces, ¿por qué hay muchos jóvenes cristianos que no pueden hablar, entender, responder y hacer lo que Dios dice? ¿Eres de los jóvenes cristianos que les aburre la palabra de Dios? ¿Eres de aquellos que ingresaron ahorita y se han retirado? Si sí lo eres, entonces no estás haciendo nada por ser como Jesús. Y recuerda, nosotros somos jóvenes cristianos. Dios quiere que crezcas, joven. ¿Por qué? Porque crecer es sinónimo de fortaleza. ¿Qué podía hacer Jesús a los 12 años? Él podía estar sin el cuidado de sus padres por varios días, podía hacer cosas por sí mismo, él podía hablar con adultos, entender perfectamente y responderles. Y tres, y último, él podía trabajar para Dios. Lucas capítulo 2, versículo 48 al 49. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús dijo: ¿Por qué me buscabas? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? María y José le dijeron a Jesús: ¿Por qué has hecho esto, Jesús? Nosotros estábamos preocupados. Y Jesús respondió: Pero, ¿por qué me estás buscando? Yo necesito trabajar para Dios. Jesús respondió a su madre: En los negocios de mi padre me es necesario estar. La pregunta ahora es: ¿los jóvenes cristianos de hoy están en los negocios de nuestro Padre eterno? No, yo no los veo, porque lo único que veo son jóvenes de domingo, jóvenes que no asisten a las reuniones de jóvenes, no van a tomar lecciones bíblicas importantes para vencer el pecado en la juventud. No veo a esos jóvenes, no veo a jóvenes que no leen su Biblia. Son aquellos jóvenes que se han alejado de Dios, como ya lo mencionábamos, jóvenes que no son diligentes, sino que desperdician el tiempo de vida que Dios les da para poder salvar almas. Jóvenes insensibles que en lugar de salvar a sus amigos, se enredan con ellos en las prácticas del mal, pecan, caen y no se levantan. Hoy yo miro a jóvenes que por no hacer lo que debían hacer, han dejado la iglesia. ¿Estás en los negocios de tu Padre Dios o estás en los negocios de la vida? ¿Estamos en los negocios de nuestro Padre o estamos en los negocios de la vida? Jesús a los 12 años estaba en los negocios de su Padre. Tenemos que reconocer, jóvenes, si estamos haciendo la voluntad de Dios o si nos estamos engañando. Pero a Dios no se le puede engañar. Gálatas 6, 7. Dios no puede ser burlado. Sin duda Dios, el Todopoderoso, el que está en todas partes y el que todo lo sabe, conoce a los jóvenes trabajadores, aquellos que sí están trabajando, aquellos que con trabajo están evangelizando, como Jesús lo hacía a la edad de 12 años. Jóvenes que pasan desapercibidos y trabajan día con día haciendo la voluntad de Dios. Jóvenes que están trabajando en la obra del Señor. Son aquellos que son valorados por Dios. Dios los mira. Y esos son los que están hablando la verdad, palabras de vida. Son jovencitos de edad pequeña, pero maduros espiritualmente como Jesús. Son jovencitas de apariencia, pero mujeres cristianas delante de Dios, entregadas al servicio y entregados a su ministerio. Jesús a los 12 años estaba en los negocios de su padre, trabajando, enseñando y haciendo. ¿Y tú y yo, qué estamos haciendo? ¿Nada? Pues entonces, hoy Dios quiere que sepas que Él quiere que tú crezcas. ¿Cómo? Como Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él.
Dios quiere que crezcas, joven. ¿Por qué? Porque crecer es fortaleza. ¿Qué hacía Jesús a los 12 años? Él podía estar sin el cuidado de sus padres por varios días. Él podía entablar conversaciones difíciles con personas grandes y responderles correctamente conforme a la voluntad de Dios. Y él se encontraba trabajando en los negocios de su padre. Esta es la primera parte de esta lección, pero hay más que podemos aprender la próxima semana. Te esperamos el próximo martes a las 9:35 aproximadamente de la noche, como hoy, para que veas la segunda parte del tema. Dios quiere que tú crezcas. Dios te bendiga. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero caminar mi vida, y así poderte reflejar. No seguirse el mundo, y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que